Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que sé que a muchos les interesa, y es que a veces, las relaciones que vemos en pantalla traspasan la ficción para convertirse en algo mucho más tangible. Y cuando hablamos de dos nombres que han resonado con fuerza en el mundo del espectáculo, tanto por su talento como por la química que derrochan, esos son, sin duda alguna, Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes han seguido de cerca su historia, desde que compartieron escenas y esa chispa era innegable, hasta el presente. Y hoy vamos a desgranar los últimos movimientos, las señales, y por qué, contra todo pronóstico para algunos, nuestro vínculo con Demet es más fuerte que nunca, según las palabras del propio Can Yaman. Así que si te gusta el drama, el romance y las sorpresas del mundo de las celebridades, quédate conmigo porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, por favor, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, vamos a sumergirnos de lleno en este tema. Ustedes saben que Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el set de la exitosa serie turca Erkenci, donde interpretaron a Candibit y Sanem, respectivamente. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue palpable. La química en pantalla era tan intensa, tan creíble, que era imposible para el público no fantasear con que esa relación existiera también en la vida real. Y, para sorpresa de muchos, así fue. Durante un tiempo Can y Demet fueron pareja, y su relación acaparó portadas, revistas y por supuesto, las redes sociales. Fue una época de ensueño para sus fans, quienes los veían como la pareja perfecta, la que todos esperaban que durara para siempre. Compartieron momentos de felicidad, viajes y esas instantáneas que nos regalaban en Instagram, alimentando la ilusión de un amor de cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las relaciones pueden ser complejas y a menudo están bajo el escrutinio público. Lamentablemente, tras un periodo de tiempo, la pareja anunció su separación. Y, como era de esperar, esto supuso un golpe para muchos de sus seguidores. Surgieron rumores, especulaciones y diferentes versiones sobre los motivos de su ruptura. Algunos decían que las agendas apretadas, las presiones de la fama, o simplemente diferencias irreconciliables habían sido las culpables. El corazón de muchos fans se rompió un poquito en ese momento, y las esperanzas de verlos juntos de nuevo parecían desvanecerse. Pero aquí es donde la historia se pone intrigante porque la vida da muchas vueltas y las relaciones, incluso después de una separación, pueden evolucionar de formas inesperadas. Y es precisamente por eso que estamos aquí hoy. Recientemente han surgido unas declaraciones de Can Yaman que han reavivado la llama de la esperanza y la curiosidad entre los fans. En una entrevista, cuando se le preguntó sobre su vínculo actual con Demet Özdemir, la respuesta de Can fue contundente y clara: nuestro vínculo con Demet es más fuerte que nunca. ¡Guau! Estas palabras, pronunciadas por él mismo, han sido como un rayo de sol para aquellos que nunca dejaron de creer en la conexión especial que existía entre ambos. ¿Pero qué significa realmente que su vínculo sea más fuerte que nunca? Esto abre un abanico de posibilidades, ¿verdad? Podría significar muchas cosas. Podría ser que, a pesar de la separación como pareja romántica, hayan logrado construir una amistad sólida y profunda. A veces, cuando una relación romántica llega a su fin, las personas involucradas pueden darse cuenta de que tienen una conexión que trasciende el amor de pareja, una complicidad, un respeto mutuo que se fortalece con el tiempo y la distancia. Quizás han madurado, han aprendido de su experiencia juntos, y ahora pueden verse y relacionarse desde una perspectiva diferente, una más madura y centrada en el respeto y la admiración. Otra interpretación podría ser algo más nostálgico. Tal vez al mirar atrás Can Yaman siente una profunda gratitud por el tiempo que compartieron, por los momentos vividos, y por la influencia que ambos tuvieron en sus vidas en ese momento. Podría ser una apreciación de la historia que escribieron juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y esa apreciación, ese reconocimiento del valor de lo vivido, puede traducirse en un sentimiento de conexión que perdura, una especie de lazo invisible que los une. Y por supuesto siempre está esa posibilidad que tanto emociona a los fans, la de una posible reconciliación o un acercamiento. Si bien Can no ha dicho explícitamente que hayan vuelto como pareja, la fuerza de sus palabras sugiere una conexión que va más allá de una simple cortesía.
A ser que el tiempo les haya dado una nueva perspectiva, que hayan reflexionado sobre lo que tuvieron y lo que perdieron, y que estén considerando darse una segunda oportunidad. O quizás simplemente estén en una etapa de sus vidas donde se apoyan mutuamente, comparten proyectos o se cruzan en eventos, y esa interacción ha fortalecido su relación de una manera que él describe como más fuerte que nunca. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, a menudo hay mucha presión, y las relaciones se viven bajo el foco de atención. Las declaraciones como estas, aunque intrigantes, deben tomarse con cierta cautela, pero sin dejar de lado la emoción que generan. La verdad es que para muchos, Can Yaman y Demet Özdemir son una pareja icónica. La serie Erkenzicus fue un fenómeno global, y la química que compartían era innegable. Verlos juntos en pantalla era un placer, y que esa conexión se mantuviera, de alguna forma, en la vida real, era algo que sus seguidores anhelaban. Piensen en la cantidad de fans que apoyaron su relación. La comunidad de seguidores de Erkenzicus, y de ellos como pareja, es enorme y muy activa. Han estado siguiendo cada movimiento, cada publicación, cada rumor. Por eso una declaración de este tipo por parte de Can Yaman tiene un gran impacto. No es solo una frase suelta, es una respuesta a preguntas sobre una relación que ha marcado a muchas personas. Y la forma en que lo ha dicho, con esa seguridad, con esa afirmación rotunda, sugiere que hay algo más que simples palabras. Hemos visto en el pasado cómo algunas exparejas logran mantener una relación amistosa después de separarse. A veces incluso esa amistad es la base para una futura reconciliación, o simplemente para una relación de apoyo mutuo que es igual o más valiosa que el romance. La madurez, el respeto y el cariño pueden perdurar, y creo que es a eso a lo que Can Yaman podría estar refiriéndose. Quizás ambos han crecido como individuos y como profesionales, y ahora son capaces de valorar la conexión que tuvieron de una manera más profunda y significativa. Además, no olvidemos que el mundo del espectáculo a menudo los lleva a coincidir en eventos, entregas de premios, o incluso en posibles proyectos futuros. Si bien no hay información concreta sobre colaboraciones, la posibilidad siempre está latente. Y si se encontraran en un set de filmación de nuevo, o compartiendo un evento, la forma en que se relacionarían sería observada con lupa. Si esa relación es de cordialidad, respeto e incluso de apoyo, entonces la afirmación de Can cobra aún más sentido. Esta declaración también nos habla de la importancia de la comunicación y la honestidad en las relaciones. Aunque ya no estén juntos románticamente, el hecho de que Can pueda hablar abiertamente de su vínculo con Demet, y describirlo como más fuerte que nunca, sugiere que hay una transparencia y un entendimiento entre ellos que es admirable. En un mundo donde a menudo se ocultan los sentimientos o se evitan las conversaciones difíciles, esta apertura es refrescante. Y para los que seguimos sus carreras individualmente, es fascinante ver cómo sus vidas han evolucionado. Ambos son actores talentosos y exitosos, con proyectos que los llevan por diferentes caminos. Demet ha seguido trabajando en series y películas que han tenido gran acogida, y Can Yaman también ha estado explorando nuevas oportunidades, incluso fuera de Turquía. Pero a pesar de sus caminos separados, esta declaración de Can nos recuerda que los lazos humanos, una vez forjados, a menudo perduran. Ahora, ¿qué podemos esperar de esto? Honestamente, solo el tiempo dirá. Pero lo que sí podemos hacer es disfrutar de la idea de que, tal vez, Can Yaman y Demet Özdemir han encontrado una forma única y especial de mantener su conexión. Ya sea una amistad profunda, un respeto mutuo fortalecido, o incluso la posibilidad de un futuro reencuentro, la simple idea de que su vínculo sea más fuerte que nunca es suficiente para alegrar a muchos de sus fans. Es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y maravillosas, y que a veces, los finales no son realmente finales, sino puntos de partida para nuevas formas de conexión. La fuerza de un vínculo no siempre se mide en términos románticos, sino en la profundidad del respeto, la comprensión y el afecto que se pueda cultivar. Y si Can Yaman lo dice es porque lo siente así, y eso es lo que realmente importa para quienes han seguido su historia. En resumen, la reciente declaración de Can Yaman sobre su vínculo con Demet Özdemir como más fuerte que nunca ha generado un revuelo positivo entre sus seguidores. Esto sugiere que a pesar de su separación como pareja, han mantenido una conexión significativa, ya sea a través de una amistad sólida, un respeto mutuo profundo, o incluso la posibilidad de un acercamiento futuro. La forma en que han manejado su relación después de la ruptura es un ejemplo de madurez y de la perdurabilidad de los lazos humanos. La comunidad de fans, que tanto apoyó su relación,
se alegra de saber que su conexión sigue viva de alguna manera. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta reflexión sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa esa declaración? ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación, o simplemente una amistad muy fuerte? Déjenme sus comentarios abajo, los leo con mucho interés. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.